¿Qué tal amigos? Yo soy Edelvid Soldevilla y en esta oportunidad te traigo otro capítulo más sobre hipertensión arterial. Acompáñame. Te traigo un capítulo sobre la guía del 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Este viene desarrollado por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad de Hipertensión Arterial Europea. Es muy interesante el capítulo, así que empezamos. ¿Qué es lo que les traigo en esta oportunidad? La medición de la presión arterial. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? La medición convencional, la medición automática, la medición de la presión arterial fuera de la consulta, por ejemplo, la monitorización domiciliaria, ambulatoria, el cribado de hipertensión arterial de bata blanca, etc. Un capítulo muy condensado, muy interesante para ti. Empezamos con la primera parte, la medición convencional de la presión en la consulta externa. Vamos a utilizar el esfingomanómetro, aquellos que sean semiautomáticos auscultatorios u oscilométricos. Estos son los métodos preferidos para la medición de la presión arterial en la consulta. Evidentemente deben estar validados según protocolos de estandarización. ¿Cuáles son estos esfingomanómetros estandarizados y ya aceptados en la comunidad? Los electrónicos semiautomáticos de brazo, el manómetro anaerobio de siempre y electrónico automático de brazo. Algunos que están siendo desautorizados: uno, el de mercurio por el riesgo medioambiental y la toxicidad por el mercurio, el electrónico de muñeca porque suele presentar presiones arteriales disímiles comparado con el de brazo, y el electrónico de dedo por las mismas circunstancias. La medición convencional de la presión arterial en la consulta se debe de realizar en ambos brazos. El manguito de presión debe de adaptarse al perímetro del brazo, y si es que hubiese una diferencia entre ambos brazos y esta sea mayor a 15 milímetros de mercurio, esta de por sí suele generar un riesgo incrementado cardiovascular, probablemente por la presencia de alguna vasculopatía ateromatosa. Si esta diferencia de presión entre uno y otro brazo ya se establece, la mejor medida que se debe tomar es aquella en la que se ha tomado la mayor presión en alguno de estos brazos. Ahora, en pacientes mayores, en pacientes diabéticos o con otra causa de hipotensión ortostática, se debe de hacer una valoración de la presión no solamente en el paciente sentado, sino también en el paciente en bipedestación después de 1 a 3 minutos de haber tomado la presión arterial. ¿Por qué? Porque la hipotensión ortostática de por sí suele generar riesgo cardiovascular y complicaciones cardiovasculares. ¿Y a qué le denominamos hipotensión ortostática? Aquella en la que existe una baja de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio o una baja de la presión arterial diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio a los 3 minutos de esta bipedestación, tal como habíamos comentado. También se debe de tener en cuenta, por lo menos en la primera evaluación que se tenga un paciente con sospecha de hipertensión arterial, hacer un registro de la frecuencia cardíaca al medir la presión arterial, puesto que la frecuencia cardíaca en reposo y esta que esté aumentada suele ser un predictor independiente de mortalidad cardiovascular, aunque no está incluido en ningún algoritmo de riesgo cardiovascular. Se debe tener en cuenta clínicamente a estos pacientes que tengan una frecuencia cardíaca elevada a la toma de la presión arterial. La medición convencional de la presión arterial en la consulta suele tener varios pasos. Estos pasos las vamos a disgregar y las vamos a explicar. Por ejemplo, los pacientes deben permanecer sentados cómodamente en un lugar tranquilo
con reposo durante 5 minutos a más antes de realizar la medición de la presión arterial. Asimismo, se debe registrar 3 mediciones separadas 1 a 2 minutos entre ellas, y solo debe repetirse cuando entre las primeras 2 mediciones haya una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio. La presión arterial es el promedio de las últimas 2 mediciones. Además, puede ser necesaria mediciones adicionales en pacientes con cifras de presión arterial inestables, por ejemplo, cuando tengamos un paciente con arritmia, en pacientes que tengan arritmia asociada además con una fibrilación auricular. En los pacientes debe emplearse un método auscultatorio manual. ¿Para qué? Para que se pueda definir los valores más certeros para llegar a establecer una presión arterial correcta en estos pacientes. Ahora, se debe tener en cuenta entonces, de acuerdo a la figura rescatada de la OPS, que el paciente debe estar sentado evidentemente, debe no conversar, debe apoyar el brazo a la altura del corazón y esta debe estar en reposo, colocar el manguito en el brazo sin la ropa para que no genere mayores presiones y usar el tamaño del manguito adecuado. ¿Qué más se tiene que realizar en estos pacientes? Ya habíamos hablado del manguito y ahora nos referimos a sus dimensiones. Utilizar un manguito de presión estándar, o sea, aquella cuyas dimensiones sean entre 12 a 13 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo. Para la gran mayoría de pacientes estos valores van a ser estándar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para personas que tengan brazos más gruesos debemos de tener una circunferencia de brazo mayor a 32 centímetros y para los delgados también debemos de tener manguitos proporcionales a ese tamaño. Además de ello, ya habíamos comentado, colocar el puño y el antebrazo a la altura del corazón, el paciente con la espalda y el brazo apoyados, porque la contracción muscular podría aumentar la presión arterial de por sí, de tal forma que vamos a evitar un incremento de la presión arterial, haciendo de que este paciente esté cómodamente sentado. Si se emplea el método tradicional auscultatoria, aquella en la que nos apoyemos con un estetoscopio, se debe utilizar los famosos y clásicos ruidos de Korotkov. ¿Cuáles? Aquellos que estén en la fase 1 y la fase 5. ¿Qué quiere decir eso? La fase 1 es aquella en la que al desinflar, luego de haber inflado a 20 milímetros por encima del ruido que se está escuchando, al desinflar, repito, el manguito aparece el ruido sordo, el primer ruido sordo. Esa es la fase 1 de los ruidos de Korotkov. ¿Hasta qué momento? Hasta la fase 5, en la que va a desaparecer el audio de los ruidos que han ido paulatinamente descendiendo. Entonces, en la consulta, en una medida convencional con el método auscultatorio, los ruidos de Korotkov son fundamentales. La fase 1 de inicio, que establecería la sistólica, y la fase 5 de final, que establecería la diastólica. Además de ello, ya habíamos comentado la medición de la presión arterial en ambos brazos en la primera consulta para detectar posibles diferencias, y hay que tomar como referencia el brazo con el valor más alto de presión arterial. Y para finalizar esta tabla, en la primera consulta hay que medir la presión arterial de todos los pacientes que tengamos tras 1 a 3 minutos de bipedestación, tal como habíamos comentado, para excluir la hipotensión ortostática. Hay que considerar medir la presión arterial en decúbito y bipedestación en consultas posteriores para personas mayores, sobre todo. Ellos tienen mucha labilidad para la hipotensión ortostática. En pacientes diabéticos, ellos también
por problemas neuropáticos suelen presentar hipotensión ortostática y en aquellos con enfermedades en las que la hipotensión ortostática es frecuente. Y lo último, hay que medir la frecuencia cardíaca por palpación de pulso para descartar arritmias, tal como habíamos comentado, de las cuales la más frecuente es la fibrilación auricular. Ahora les vamos a comentar sobre la medición automática no presenciada de la presión en la consulta externa. ¿Qué significa esto? Que a través de un esfingomanómetro automático se le toma la presión al paciente sin que esté un profesional de la salud. Mejora la reproducibilidad de la medición. En una sala aislada, el efecto de bata blanca puede reducir sustancialmente o incluso eliminarse este efecto. ¿Qué más? Que con este método los valores de la presión arterial normalmente son más bajos que en la consulta con una medición convencional, que incluso realizando la monitorización ambulatoria de la presión arterial o el registro con automedición de la presión arterial, que vamos a verlo en las diapositivas siguientes. Sin embargo, a través de algunos estudios, y dentro de ellos el estudio SPRINT, nos detallan que la medición automática de la presión arterial en consulta ha generado controversias. Por este motivo, la relación entre los valores de la presión arterial medida de manera convencional en consulta y los obtenidos con la medición automática no atendida es incierta. Sin embargo, la evidencia disponible nos revela que pese a que existe una diferencia de presiones entre la manera convencional y esta medición automática de entre 5 y 15 milímetros de mercurio en favor de la medición automática, existen las controversias aún. Además, la evidencia sobre el valor pronóstico de la medición automática no está atendida o es escasa incluso, de tal forma que no tiene la misma capacidad para predecir complicaciones que la medición convencional de la presión arterial en consulta. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.